Buenas tardes. En el seminario número 4 de genética desarrollaremos la segunda parte de los patrones de herencia clásica. La semana pasada, en el seminario 3, hicimos referencia a trastornos autosómicos dominantes. Hoy hablaremos sobre trastornos autosómicos recesivos y ligados al sexo. La forma en que se transmiten los fenotipos que resultan de la interacción del genotipo con los factores ambientales reciben la denominación de patrones hereditarios. Teniendo en cuenta los patrones de herencia, clasificamos a las enfermedades genéticas de la siguiente forma: enfermedades monogénicas, cromosómicas o cromosomopatías, multifactoriales y herencia especial. Las enfermedades monogénicas son aquellas causadas por la alteración de un único gen. Y como dijimos previamente, la semana pasada, durante el desarrollo del seminario número 3, hicimos referencia a enfermedades monogénicas autosómicas dominantes. Las enfermedades cromosómicas o cromosomopatías son aquellas causadas por alteraciones en el número de los cromosomas o en la estructura de los cromosomas. En el caso de las enfermedades multifactoriales, comprende aquellas enfermedades determinadas por alteraciones en varios genes simultáneamente. Por esta reciben la denominación de enfermedades poligénicas, pero a la participación simultánea de distintos genes se suma un aporte significativo del componente ambiental. Y por último, dentro de la herencia especial, incluimos aquellas enfermedades causadas por mutaciones en genes del ADN mitocondrial y las alteraciones de la impronta génica. La semana pasada también hablamos de los desórdenes monogénicos y los clasificamos teniendo en cuenta dos criterios. El primero de ellos, la ubicación cromosómica del gen. De esta manera hablamos de trastornos autosómicos y ligados al sexo. Y como segundo criterio, los clasificamos teniendo en cuenta la expresión de los alelos, en cuyo caso hablamos de trastornos dominantes, recesivos y codominantes. Hoy haremos referencia a desórdenes autosómicos recesivos y a los desórdenes ligados al sexo. Los desórdenes autosómicos recesivos, al igual que los desórdenes autosómicos dominantes, son relativamente poco frecuentes en las poblaciones. Aquí, en este cuadro de Punnett, estamos observando una de las situaciones más frecuentes. Es decir, el entrecruzamiento o el emparejamiento entre dos individuos portadores. Aquí tenemos el padre y la madre son portadores y aquí tenemos las probabilidades de su descendencia. Desde el punto de vista genotípico tenemos un 25% de homocigotas dominantes, un 50% de heterocigotas y un 25% de homocigotas recesivos. Fenotípicamente tendremos un 75% de individuos sanos y un 25% de individuos afectados. Son más frecuentes los individuos heterocigotas portadores, es decir, tienen un alelo afectado pero no manifiestan el fenotipo. Aquí observamos lo que acabamos de describir utilizando el cuadro de Punnett a través de un árbol genealógico. Otra situación, el emparejamiento entre un padre afectado y una madre portadora. En este caso tendremos un 50% de individuos heterocigotas y un 50% de individuos homocigotas recesivos. Fenotípicamente, un 50% de los individuos serán portadores sanos y un 50% de los individuos estarán afectados. En esta otra situación tenemos el emparejamiento entre dos progenitores afectados. En este caso entonces, el 100% de la descendencia corresponderá
a homocigotas recesivos y el 100% de estos individuos estará afectado. En los desórdenes autosómicos recesivos, la consanguinidad constituye un factor de riesgo. Consanguinidad es un término que deriva del latín y que significa con sangre, es decir, la consanguinidad refiere al emparejamiento entre individuos que están emparentados por lazos familiares. Por lo tanto, es mucho más probable que dos individuos que se encuentran emparentados por lazos familiares sean portadores de un alelo afectado respecto de la población que no se encuentra emparentada por lazos familiares. Aquí a la izquierda observamos un árbol genealógico que corresponde a un desorden autosómico recesivo. Mediante su observación, es posible describir las características de la herencia autosómica recesiva, del mismo modo que la semana pasada lo hicimos con la herencia autosómica dominante. Recordemos las características correspondientes a la herencia autosómica dominante. En este caso, lo que observábamos era la presencia de individuos afectados en las sucesivas generaciones de una familia, es decir, no existen saltos generacionales y la proporción de hombres y mujeres afectadas es equitativa. En el caso de la herencia autosómica recesiva, vemos que en la última generación de esta genealogía aparece más de un individuo afectado, mientras que no observamos individuos afectados en las generaciones precedentes. Una vez más, la proporción de hombres y mujeres afectadas es equitativa. Lo que aparece nuevo en este árbol genealógico es la presencia de estos símbolos, tanto el círculo como el cuadrado, con un punto en el centro, indican que el individuo tiene un genotipo heterocigota, es un portador sano. Aparece también esta doble línea. Esta doble línea está señalando el emparejamiento entre dos individuos que se encuentran emparentados. Dijimos hace instantes que la consanguinidad es un factor de riesgo en la herencia autosómica recesiva. A la derecha observamos algunos ejemplos de trastornos autosómicos recesivos, entre ellos la fenilcetonuria, la anemia falciforme, la galactosemia, la enfermedad de Tay-Sachs, la fibrosis quística. A continuación desarrollaremos algunos de ellos. Comencemos con la fibrosis quística. La fibrosis quística, también conocida con el nombre de mucoviscidosis, es un trastorno autosómico recesivo causado por la alteración de un único gen. Es una enfermedad que afecta a 1 de cada 2.000 recién nacidos en las poblaciones de raza blanca. En esta enfermedad se verán afectadas todas las glándulas exócrinas del cuerpo. Y la proteína alterada en este trastorno es una proteína de transmembrana que actúa como canal de cloro. En la fibrosis quística veremos alteraciones en distintos órganos y tejidos. Esta característica la denominamos pleiotropía. Se verán comprometidos los pulmones, la porción exócrina del páncreas, las glándulas sudoríparas y en el caso de los varones afectados, los mismos presentarán esterilidad. La esterilidad ocurre como consecuencia de la aplasia de los conductos deferentes. Y esta aplasia es consecuencia de una alteración de las secreciones del conducto de Wolff que produce su oclusión durante la semana 18 del desarrollo intraembrionario. El gen que se encuentra alterado en la fibrosis quística mapea en el brazo largo del cromosoma 7. Se trata de un gen grande, tiene 230 kilobases y contiene 27 exones. Este gen codifica para una proteína de alto peso molecular constituida por 1480 aminoácidos. Esa proteína se denomina RTFQ, que significa regulador transmembranoso de la fibrosis quística. También pueden encontrarlo como CFTR por su sigla en inglés.
Esta proteína, que actúa como un canal de cloro y se expresa en la membrana plasmática de las células epiteliales glandulares, es una proteína formada por varios dominios. Aquí vemos su porción extracelular, su porción transmembranosa y los dominios citosólicos. Los dominios citosólicos comprenden dos dominios ligadores de nucleótidos, se unen a ATP, y un dominio regulador. Este dominio es fosforilado por acción de una proteína quinasa inducido por AMP cíclico, y la regulación de esta proteína depende entonces de la fosforilación del dominio regulador y de la unión de ATP a los dominios ligadores de nucleótidos. Se han descrito más de 1500 mutaciones diferentes que afectan a este gen que mapea en el brazo largo del cromosoma 7. La alteración genética más frecuente y que explica el 70% de los casos de fibrosis quística es una deleción y se la denomina delta F508. Se trata de la pérdida de un triplete de nucleótidos. Esta mutación no altera el establecimiento del marco de lectura, y la consecuencia de esta deleción es la pérdida del aminoácido fenilalanina en la posición 508 de la cadena polipeptídica. Como dijimos hace instantes, se han descrito diferentes tipos de mutaciones. Dijimos también que se trata de un gen grande formado por 27 exones, y se concentra una cantidad importante de las mutaciones que ocurren en los exones 10 y 11, que son aquellos que codifican para el primer dominio ligador de ATP de la proteína. Justamente la alteración genética más frecuente que acabamos de mencionar, la delta F508, se encuentra en el exón 10. Otras mutaciones que afectan a este gen corresponden a mutaciones de cambio de sentido, mutaciones sin sentido, mutaciones que ocasionan el establecimiento erróneo del marco de lectura y mutaciones del splicing. Genéricamente, las mutaciones que afectan a este gen se clasifican en mutaciones de clase 1, clase 2 y clase 3. Las mutaciones correspondientes a la clase 1 corresponden a las mutaciones que presentan consecuencias fenotípicas más graves. Dentro de las mutaciones de clase 1 se encuentra la delta F508. En estos casos, la proteína no se inserta en la membrana plasmática de las células epiteliales glandulares, sino que esa proteína queda retenida en el retículo endoplasmático rugoso como consecuencia de que no completa el proceso de glicosilación o bien no se pliega convenientemente. Las mutaciones de clase 2 corresponden a mutaciones en las cuales la proteína se inserta en la membrana plasmática de las células epiteliales glandulares, pero la proteína no es funcional porque no es sensible a la apertura frente al anión cloruro, y no se produce la unión del ATP a los dominios ligadores de nucleótidos que correspondían a dominios citosólicos de esta proteína. Entre las mutaciones de clase 2 encontramos la G551D. Y por último, las mutaciones de clase 3 corresponden a mutaciones que afectan los dominios transmembranosos de la proteína. En el caso de la fibrosis quística, dijimos que se veían alterados distintas glándulas de secreción exócrina del organismo y las glándulas sudoríparas. En general, la secreción de estas glándulas se encuentra afectada porque hay una pérdida incrementada de cloro. Es una característica de esta enfermedad el aumento de la concentración del anión cloruro en el sudor, y esa salida de aniones cloruro incrementada hacia el medio extracelular se acompaña por un aumento en la reabsorción de sodio. Al sodio le sigue el agua,
Por lo tanto, hay un incremento en la reabsorción de sodio y agua que tiene como consecuencia la producción de una secreción más viscosa. Aquí vemos una imagen que corresponde al páncreas. Hacia la derecha es posible reconocer la porción exócrina del páncreas constituida por acinos serosos. Hacia la izquierda vemos una imagen que corresponde al páncreas de un individuo afectado por fibrosis quística. En estos pacientes se produce la atrofia de los acinos serosos y las zonas ocupadas por estos son reemplazadas por tejido fibroso, que es lo que estamos observando en esta fotografía en este momento. Por lo tanto, no hay producción de enzimas digestivas, tripsina, lipasa, amilasa, etc. Y la consecuencia es una mala absorción crónica. Aquí observamos una fotografía correspondiente al pulmón de un paciente con fibrosis quística. A la izquierda aún podemos identificar zonas correspondientes a estructuras alveolares de apariencia relativamente normal, pero en el pulmón afectado es muy frecuente la presencia de infiltrados inflamatorios profusos. En este caso vemos un muy importante infiltrado linfocitario predominantemente. Hay un aumento de la producción de moco, fundamentalmente esa secreción es más espesa. A los cilios les resulta difícil el barrido normal de la superficie de los epitelios de revestimiento. Esa secreción se estanca, se estaciona, y esto trae como consecuencia la producción de infecciones bacterianas, muchas veces causadas por agentes tales como el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Esto, con el paso del tiempo, conduce a la bronquiectasia, es decir, a la dilatación de las vías aéreas, y termina con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las enfermedades causadas por alteraciones en genes que codifican para una enzima generalmente tienen una herencia recesiva. Se clasifican dentro de lo que denominamos errores congénitos del metabolismo. En este caso, los defectos del metabolismo del aminoácido fenilalanina agrupan algunos de los errores congénitos del metabolismo más estudiados. En esta patología se produce la acumulación de fenilalanina en el plasma, está elevada su concentración, y también se acumulan los derivados tóxicos. Es una enfermedad de fácil detección al momento del nacimiento y es posible revertir el fenotipo con una alimentación adecuada, muy controlada, reducida en el contenido de fenilalanina. El gen comprometido en esta patología es el gen que codifica para la fenilalanina hidroxilasa, enzima que actúa sobre la fenilalanina. Por lo tanto, como dijimos hace instantes, se acumulan los productos tóxicos en la célula. Y esta enfermedad puede acompañarse de un retraso mental severo si no se inicia el tratamiento adecuado a edad temprana. Si continuamos con el metabolismo del aminoácido fenilalanina, vemos que a partir de la fenilalanina puede formarse la tirosina. Y la tirosina es utilizada en las organelas que denominamos melanóforos, en el caso de los melanocitos de la epidermis, de los cabellos, y en las células del epitelio pigmentario de la retina para la producción de melanina. En aquellos casos en los cuales se ve afectado el gen que codifica para la enzima tirosinasa 1A, los individuos homocigotas desarrollarán un tipo de albinismo. En este caso se trata del albinismo oculocutáneo más frecuente, es el denominado albinismo oculocutáneo de tipo 1A, es el más frecuente en la población descendiente de europeos, y esta patología se caracteriza, entre otras cosas, por una disminución de la pigmentación de la piel, del cabello y del iris. Mencionamos hasta el momento algunos trastornos autosómicos recesivos. Veremos a continuación trastornos recesivos inicialmente ligados
a cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales X e Y son muy diferentes si tenemos en cuenta el tamaño de los mismos, su morfología y el número de genes. El cromosoma X es un cromosoma submetacéntrico, mientras que morfológicamente el cromosoma Y es un cromosoma acrocéntrico. Se han descrito más de 800 genes en el caso del cromosoma X y se han descrito algunas decenas de genes en el caso del cromosoma Y. La mayoría de las enfermedades producidas por alteraciones en genes que mapean en el cromosoma X tienen una herencia recesiva. Sin embargo, debemos comentar que la denominación de dominante o recesiva en el caso de enfermedades producidas por alteraciones de genes ligados al cromosoma X es ambiguo. ¿Por qué decimos que es ambiguo? Es ambiguo como consecuencia de la inactivación de uno de los dos cromosomas X en las células somáticas de las mujeres y también como consecuencia de la penetrancia incompleta y de la expresividad variable. ¿A qué refiere la denominación de hemicigosis? Bueno, la mayoría de los genes presentes en el cromosoma X no tienen su contraparte, es decir, no tienen su homólogo en el cromosoma Y. Las excepciones están circunscriptas a estas regiones ubicadas en los extremos distales de los brazos corto y largo de los cromosomas X e Y. Estas regiones son denominadas regiones pseudo-autosómicas 1 y 2. Fundamentalmente la región pseudo-autosómica 1, que corresponde a la región de mayor tamaño. Esta región comprende 2.6 megabases de ADN y es la región en la cual se produce la recombinación entre ambos cromosomas durante la meiosis. Aquí observamos en el brazo largo del cromosoma X, en la región próxima al centrómero, el mapeo de este gen, XIST. Este gen origina un transcripto y se trata de un ARN no codificante largo que está involucrado en el proceso de inactivación de uno de los dos cromosomas X. Como consecuencia de la hemicigosis, todos los genes defectuosos que se encuentran en el cromosoma X del varón se expresan en el fenotipo. En la mujer, durante el desarrollo embrionario, las células que conforman al macizo celular interno, en cada una de esas células se seleccionará al azar uno de los dos cromosomas, el de origen paterno o el de origen materno, y uno de esos dos cromosomas será inactivado. Todas las células hijas que descienden de esas células mantendrán la selección. El cromosoma X inactivo constituye el denominado cuerpo o corpúsculo de Barr, que puede observarse como un cuerpo de cromatina condensado en el núcleo interfásico de las células somáticas. Como consecuencia de la lionización o inactivación del cromosoma X, las mujeres son mosaicos funcionales para los genes ligados al cromosoma X. Si bien todas las células somáticas de la mujer tienen un cromosoma X inactivo, ese cromosoma X inactivo no es el mismo en los diferentes tipos celulares, ya que puede tratarse del cromosoma X de origen materno o del cromosoma X de origen paterno. Este mosaicismo funcional proporciona a la mujer protección frente a las alteraciones de los genes vinculados al cromosoma X. Por eso entonces es que decimos que las mujeres son hemicigotas funcionales para los genes ligados al cromosoma X y por lo tanto poseen dos poblaciones celulares respecto de esta hemicigosis, mientras que por su parte el varón es un hemicigota o ligado en todas las células. Fundamentalmente haremos referencia a algunos trastornos recesivos y, para terminar, dominantes, producidos por alteraciones en genes que mapean el cromosoma X. En cuanto a alteraciones relacionadas con genes que mapean el cromosoma Y, podemos mencionar la azoospermia,
la retinitis pigmentaria ligada al I y la disgenesia gonadal. Entre trastornos recesivos ligados al cromosoma X, podemos mencionar la distrofia muscular de Duchenne. En este caso, el gen comprometido mapea en el brazo corto del cromosoma X y este gen da origen a una proteína que denominamos distrofina. Existen diferentes tipos de distrofias musculares. La más frecuente y la más grave es la distrofia muscular de Duchenne. En la distrofia muscular de Duchenne, definida como una debilidad y pérdidas musculares progresivas, es una enfermedad que afecta aproximadamente a 1 de cada 4.000 varones. Los primeros síntomas de esta enfermedad suelen ser detectados por los padres de un niño antes de los 5 años de edad. Generalmente los padres advierten, por ejemplo, cierta torpeza o cierta debilidad muscular. Cuando el niño tiene aproximadamente 11 años de edad, suele estar confinado a una silla de ruedas y normalmente la muerte ocurre como consecuencia de insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca. Esta distrofia muscular de Duchenne se conoce también como distrofia muscular pseudo-hipertrófica, ya que al comienzo suele producirse una pseudo-hipertrofia de algunos músculos, como por ejemplo los gemelos, en los cuales existe un reemplazo de las fibras musculares estriadas esqueléticas por tejido adiposo y tejido fibroso. El gen cuya alteración causa la distrofia muscular de Duchenne, como vimos, mapea en el brazo corto del cromosoma X. Es un gen grande que contiene 2,5 megabases de ADN y está constituido por 79 exones. Aquí vemos el producto de ese gen, es la proteína que denominamos distrofina. Esta proteína, a través de su extremo aminoterminal, interacciona con uno de los componentes del citoesqueleto de la fibra muscular estriada esquelética, la F-actina, y a través de su extremo carboxi-terminal interacciona con este complejo de glicoproteínas transmembranosas integrada por distroglucanos y sarcoglucanos, y a través de este conjunto de proteínas interacciona con componentes de la matriz extracelular, entre ellos, por ejemplo, la laminina. Otro ejemplo de enfermedad producida por alteraciones de genes que mapean el cromosoma X y con un patrón hereditario recesivo ligado al X es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno hereditario de la coagulación. Tenemos dos tipos, la hemofilia A y la hemofilia B. En estos pacientes es característico el sangrado prolongado, es decir, la hemorragia, frente a una herida, a una intervención quirúrgica, a la remoción de una pieza dentaria, etc. También en estos pacientes suele ocurrir hemorragias en las articulaciones, por ejemplo, en el codo, las rodillas, las caderas. Suelen ser episodios muy dolorosos que, si se producen a repetición, pueden llevar a la pérdida de función de esa articulación. En el caso de la hemofilia de tipo A, el gen afectado mapea en el brazo largo del cromosoma X y este gen codifica para el factor 8 de la coagulación. El gen que causa la hemofilia de tipo A sufre distintos tipos de alteraciones. Entre las alteraciones que presenta podemos encontrar mutaciones finalizadoras o mutaciones sin sentido, las cuales generan la aparición de un codón de terminación de la traducción o un codón de stop. También pueden presentar mutaciones que determinan
una alteración en el establecimiento del marco de lectura, estos dos tipos de mutaciones están relacionados con casos graves de hemofilia de tipo A, mientras que este gen puede también presentar otro tipo de alteraciones, como por ejemplo mutaciones de cambio de sentido, y estas están asociadas con una forma más leve o moderada de la hemofilia de tipo A. En el caso de las mutaciones de sentido suele producirse una sustitución. También aparecen otros tipos de alteraciones como mutaciones del splicing, inserciones o deleciones. En el caso de la hemofilia de tipo B, el gen alterado mapea en el brazo largo del cromosoma X y este gen codifica para el factor 9 de la coagulación. También puede verse alterado de distintas formas: mutaciones sin sentido, mutaciones del splicing, deleciones e inserciones. Veamos un último ejemplo de trastorno asociado a un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Se trata del daltonismo. En el daltonismo, el individuo presenta una dificultad para distinguir entre matices de algunos colores, entre los cuales se encuentran el rojo, el verde y en algunas ocasiones el azul. En esta imagen, por ejemplo, el sujeto normal ve el número 8, el sujeto afectado ve el número 3. Situaciones similares ocurren con estas otras imágenes. En esta imagen, el sujeto normal ve el número 2, el sujeto afectado no ve ningún número. Y en esta última imagen, el sujeto normal no distingue ningún número, mientras que el sujeto con el problema ve el número 5. Aquí resumimos las características de la herencia recesiva ligada al X. En general, las mujeres son portadoras y los varones son afectados. No se produce la transmisión de padre a hijo, pero un padre afectado pasará la mutación a todas sus hijas. Con respecto a los riesgos de recurrencia, en el caso de la herencia recesiva ligada al X, son más complejos que en los trastornos autosómicos y dependerá tanto del genotipo de cada progenitor como del sexo de sus hijos. A la izquierda observamos una genealogía correspondiente a una enfermedad dominante ligada al X. Lo que podemos apreciar es que en general no existen saltos generacionales. No se produce la transmisión padre e hijo y son 2 veces más frecuentes en los varones que en las mujeres. Algunos ejemplos de enfermedad dominante ligada al X son el síndrome de Rett, la incontinencia pigmentaria de tipo 1 y el raquitismo hipofosfatémico. Veremos como ejemplo de trastorno dominante ligado al X el síndrome de Rett. Se trata de un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por un comportamiento autista, discapacidad intelectual, convulsiones y ataxia de la marcha. El gen causante de esta enfermedad mapea en el extremo distal del brazo largo del cromosoma X. Por lo general se trata de mutaciones producidas de novo. Este gen codifica para una proteína que denominamos MECP2. Esta proteína tiene la capacidad de unirse a secuencias nucleotídicas de citosina metiladas en el ADN. Esta proteína MECP2 interacciona con proteínas remodeladoras de la cromatina, entre las cuales encontramos las desacetilasas de histonas. Por lo tanto, se forma un complejo multiproteico que actúa reprimiendo la expresión de ciertos genes. Producida la mutación del gen que codifica para MECP2, esta proteína no se produce, por lo tanto no se forma este complejo represor de la transcripción y en consecuencia se transcriben genes que normalmente debieran estar silenciados.